Hola, mi nombre es César León. En este video voy a hablar sobre el lenguaje y la comunicación, o sea, el campo de estudio que se trata sobre cómo una persona se comunica con otra. Es un tema muy importante debido a que se trata de que una persona expresa sus ideas y sus opiniones a otra o a un grupo de personas. Es beneficioso aprender de este tema debido a que uno aprende cómo habla y cómo puede mejorarse al momento de expresarse. En este video específicamente hablaré sobre tipos de comunicación, las barreras de comunicación, la lengua, la jerga, el lenguaje, entre otras cosas. Espero que les guste el video y comencemos. La lengua es el conjunto de signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. Por ejemplo, una persona de lengua española hablando con otra de lengua española. Los tres niveles de lengua son el nivel subestándar de la lengua, que es el más sofisticado de todos, es decir, el que menos conocimientos lingüísticos y menos capacidad de entendimiento requiere para emplearse y entenderse. El nivel estándar, aquel que la mayoría de la población reconoce como correcto o adecuado y que por lo tanto establece la norma mínima para las situaciones en las que no existe ni familiaridad ni relajamiento de las condiciones de respeto o protocolo. Y por último, el superestándar, que es el nivel de uso más culto y sofisticado del idioma y por lo tanto el que más se adapta a la corrección del idioma y que mayores conocimientos del mismo requiere para su uso. El habla es aquel en el cual la comunicación se establece a través de signos lingüísticos conocidos y aceptados por una comunidad lingüística, y puede ser oral o escrito. Por ejemplo, un discurso o una carta. La jerga es aquella que pertenece a un ámbito de la sociedad que desea comunicarse de manera críptica, o sea, sin ser entendido por los demás, generalmente con fines de secrecía o de confraternidad. Por ejemplo, la jerga carcelaria o la jerga regional. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Los niveles del lenguaje son el fonológico, que está valiéndose de sus caracteres perceptuales y articulatorios de la distribución o suma de los contextos en que pueden aparecer. El nivel de fonética, que en la reproducción de sus sonidos se pueden distinguir tres tipos de fonéticas: la articulatoria, la acústica y la auditiva. El léxico, que es el depósito de palabras individuales almacenadas en nuestros cerebros, las cuales están asociadas a la representación fonológica y a redes de significados de esas palabras. El semántico, que es el estudio sistemático del significado de palabras individuales y de la integración de esos significados en el lenguaje oral. El morfológico, que ocupa la estructura de las palabras, y el nivel sintáctico, que con la sintaxis se coordinan y se unen las palabras para formar oraciones y expresar los conceptos. Las funciones del lenguaje son la función apelativa, que sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. La función referencial, que es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. La función emotiva, que está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones o deseos del interlocutor. Función poética, que es utilizada con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Función fática,
que es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores, y función metalingüística, que es la que lo empleamos para referirnos a la propia lengua. La comunicación proviene del latín communis. Se refiere en un amplio sentido a intercambio de experiencias, a comunidad de la interacción, al hecho de que su esencia consiste en el que el emisor y el receptor están sincronizados. Los elementos de la comunicación son el emisor, quien emite el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje, y el mensaje como tal, la información a transmitir. Los tipos de ruido son: ruido fluctuante, es aquel ruido cuya intensidad varía a lo largo del tiempo; ruido impulsivo, el cual cuya intensidad aumenta bruscamente durante un impulso; ruido blanco, que se caracteriza por su distribución uniforme en el espectro audible; el ruido rosa, en la que la respuesta en frecuencia no es plana y su intensidad decae 3 decibelios por octava; y ruido marrón, que no es un ruido muy común, pero existe en la naturaleza y está compuesto principalmente por ondas graves y medias. Se dice que existe fidelidad en el proceso de la comunicación cuando aquel que interpreta el mensaje lo realiza con una precisión absoluta. Las barreras de la comunicación o barreras comunicacionales son interferencias que, de no aplicar acciones correctivas para evitarlas, dificultan la llegada de un mensaje claro y correcto en un proceso comunicativo. Las barreras comunicacionales son las barreras físicas, que están relacionadas con la presencia de obstáculos en el contexto donde se genera la comunicación, como ruidos; las barreras psicológicas, que se relacionan con los aspectos psicológicos y los estados emocionales; las barreras fisiológicas, obstáculos que se hacen presentes cuando el receptor o el transmisor presentan alteraciones fisiológicas que le impiden enviar o recibir el mensaje adecuadamente, como estar bostezando; las barreras administrativas, que están relacionadas con los canales de comunicación y la deficiente planeación del acto comunicativo; las barreras idiomáticas, que se hacen presentes cuando el emisor y el receptor no hablan el mismo idioma; y por último, las barreras culturales. Son las diferencias culturales entre el emisor y el receptor lo que impide la buena recepción del mensaje. Los propósitos de la comunicación en el ámbito laboral son que una buena comunicación mejora la competitividad de la organización; su adaptación a los cambios de entorno facilita el logro de objetivos y metas establecidas, además de otras cosas. Los fundamentos de la comunicación son el informativo. Es necesario que la información llegue a todos los destinatarios para que la comunicación sea útil. El explicativo: es esencial que se puedan entender las razones por las cuales se toman decisiones y estrategias en la organización. El interrogativo: da lugar a la interacción entre los equipos de trabajo para calificar los procesos a través de las preguntas. Y el fundamento apelativo, ya que con este fundamento la persona que emite el mensaje busca obtener una respuesta o reacción concreta al destinatario. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos.